Buenos días, tardes o noches, no sabemos nos estamos viendo ni cuándo estamos transmitiendo, pero hoy les presentaré mi queridísimo y estimado podcast de Cristian David Reño Cuevas. Soy locutor en esta ocasión. ¿De qué vamos a hablar? Es una interesante pregunta y yo les daré una pequeña síntesis de lo que vimos de esta unidad 5 del 2024, grado décimo Colombia, grado 11 Estados Unidos. Eso es medio raro, pero se entiende. ¿Y por qué no vemos qué temas vamos a tratar? Siendo el primero va a tratar las reacciones químicas, el segundo la clasificación de las mismas reacciones químicas, el tercero el balanceo de ecuaciones y el cuarto el smog y preocupación por la salud. Empecemos por un inicio. El primer tema de reacciones químicas, empezamos con la representación de los fenómenos químicos, ya que estos cambios pueden observarse en la materia, que siempre se relaciona con las reacciones químicas. Una reacción química llega a ser un proceso donde una o más sustancias denominadas reactivos sufren una transformación en la que cambian de composición, dando un resultado de los productos, o así se llaman, mejor dicho. Esto es necesario para una ruptura de algunos enlaces entre los átomos y que genere de otros, por lo que es directamente vinculadas a un enlace químico. Prosiguiendo con esto, pues también se presentan gráficamente por medio de ecuaciones, y estas representaciones llegan a relacionarse con la cantidad de compuestos que participan, también por sus símbolos y fórmulas que pues se presentan en un estado de agregación, o si están disueltas en agua forman una solución acuosa, siendo un sólido S, líquido L, gaseoso G o solución acuosa AC. Luego de esto tendríamos los factores. Por ejemplo, un ejemplo de ecuación sería Zn paréntesis S más 2HCl entre paréntesis AC es igual a 2ZnCl2AC más Hg más energía, lo cual los dos serían la energía estequiométrico, lo cual indica el número de átomos o moléculas de sustancias que participan en esta reacción. Normalmente el número indica 1, por lo tal no se coloca en la ecuación. Luego tenemos los reactantes, o lo que sería antes del igual o el resultado, que serían los elementos o compuestos que van a reaccionar en el ejemplo del magnesio y oxígeno. Luego la energía de activación, que sería el resultado quitando los coeficientes esquiométricos, los cuales es la energía necesaria para iniciar la reacción. Y por último la dirección de reacción, que sería la flecha o el igual, que separa los reactantes del producto, lo cual indica el sentido en que la reacción se desarrolla. Y pues lo cual tiene un sentido que puede llegar a ser al revés. Luego, por siguiente, tenemos las reacciones químicas con su energía, el cual, pues, en general, esos procesos físicos y químicos van acompañados de unos cambios de energía que se manifiestan de diferentes formas. Pero bueno, se ponen ejemplos, como viene siendo 2C4H10G más 3CO, 2G es igual a 8CO, 2G más 10H2OL más energía, donde pues se representa energía como algo externo a colocar. También tenemos el calor de reacción, donde siempre que se produce una reacción química se produce un intercambio de energía entre los reactivos, los productos y el medio ambiente. Esta energía se llega a presentar de forma de calor generalmente, aunque también puede ser luminosa, eléctrica, mecánica, entre otras. El calor pues liberado o absorbido, porque también puede ser absorbido por endotérmico, durante una reacción química se denomina calor de reacción y siempre se refiere a una cantidad de reactivo o producto. En los laboratorios es posible medir el calor controlando los parámetros del volumen y presión, por lo que el valor es referente a cierta presión que se mantiene. Luego tenemos las unidades para expresar la energía de reacción, la cual entra en un juego en una reacción química, que se halla por lo general en forma de energía de calor y en menor medida como energía lumínica, o también puede variar el tipo ahí. El calor
es una forma de generar asociada al movimiento de moléculas. Y pues, ahí se ve su movimiento. Ahora, este sistema para medirlas con el SI se mide en julios. No obstante, también se puede medir en kilocalorías, o kcal para que se entienda, definida como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius a la temperatura de 1 kilogramo de agua, dando por ejemplo que un CAL, una caloría, es igual a 4184 julios. Una kilocaloría es igual a una caloría es 4.184 julios. Una kilocaloría es 4184 kilojulios. Y una kilocaloría es igual a 1000 calorías. También existen los intercambios de calor en reacciones, siendo endotérmicas aquellas que tienen un apoyo continuo de energía para que se produzca. Y en estas reacciones la energía química supera la de los reactivos. Por ejemplo, para generar la reacción química de la fotosíntesis, se requiere de una energía la cual suministra la luz solar. Y se pone también una gráfica ahí, por ejemplo, una gráfica de un ángulo recto, se puede decir. Entonces se colocará la energía, siendo el inicio de esta línea, los reactivos, y cuando empieza a subir la gráfica, sería hasta dónde puede llegar el complejo activo para terminar con que la cantidad de subida, la energía de activación, y el hasta donde vuelve a bajar y termina estaría su producto. Bueno, como siguiente tenemos las reacciones exotérmicas, que básicamente son aquellas que transfieren energía al medio exterior en forma de calor, luz, electricidad. En estas reacciones la energía química es menor a la de los reactivos. Por ejemplo, en la combustión a una vela, la cantidad de energía es mayor que la energía suministrada al principio. Y bueno, luego tendríamos la entalpía o contenido calorífico, que sería básicamente la ganancia o pérdida de calor ocurrida durante la reacción química, que puede ser atribuida a un cambio de contenido calorífico de las sustancias. Ahora, el contenido calorífico total de una sustancia se llama entalpía y pues se simboliza con una H mayúscula. Estas unidades más comunes en las que se puede expresar la entalpía llega a ser el kilojulius o mol y el kilocalorías mol. Ahora, esta entalpía puede medir directamente, sin embargo, es posible que el calor producido o consumido en una reacción química equivale a la diferencia entre la entalpía y el producto, o también la entalpía de los reaccionantes. Luego tenemos las ecuaciones termoquímicas, que son para determinar la variación de la entalpía en una reacción química necesaria para medir el calor absorbido o desprendido cuando la reacción tiene lugar en un recipiente abierto, es decir, a presión atmosférica. Ahora, esto causa luego la teoría de colisiones, que por medio del estudio de factores que afectan la velocidad de una reacción química, Gilbert N. Lewis y más científicos en el 1920 propusieron que para esta se produjeran los átomos o moléculas de los reactivos y debían chocar unas con otras. El efecto de los factores que inciden en la velocidad de una reacción, que se puede comprender a un nivel molecular por medio de la teoría de las colisiones. Ahora, ¿por qué no pasamos al tema número 2? La clasificación de las reacciones químicas. Siendo por primero, ¿qué es una reacción química? Como lo vimos antes, es una reacción o transformación en la que cambia una composición de la materia. Ahora, ya sabiendo eso, podemos clasificarlo. Sus clasificaciones llegan a ser según los procesos químicos que ocurren, donde se clasifican reacciones de síntesis, descomposición, sustitución, desplazamiento, doble desplazamiento, óxido, reducción, neutralización y combustión. Según el sentido en que lleva a cabo una reacción, se pueden clasificar en reversibles o irreversibles, y según los energéticos producidos, se puede clasificar en exotérmicas o endotérmicas.
Ahora desglosemos un poquito cada término. Empecemos con síntesis o combinación. Esto ocurre cuando dos o más sustancias reaccionan para formar una nueva, presentando una estructura más compleja que los reactivos. Generalmente, en estas reacciones llega a liberarse calor o más bien son exotérmicas. Ahora, también tenemos como segundo la descomposición o disociación térmica, que ocurren cuando los compuestos se descomponen para formar dos o más moléculas. En este proceso se rompen los enlaces que unen a la sustancia de reacción para obtener una mucho más simple. Generalmente estas reacciones absorben calor, es decir, son endotérmicas. Por ejemplo, la descomposición del agua se lleva a cabo a través del proceso de electrólisis, el cual requiere de aplicar electricidad. Ok, con eso ya claro, pasamos al siguiente término, el cual sería las reacciones de sustitución simple, que ocurren cuando un átomo en estado reacciona con un compuesto y desplaza un ion o átomo que forma otro compuesto. Luego tenemos la reacción de doble sustitución. La anterior es muy común para los metales. Ahora sí, la doble sustitución ocurre cuando dos compuestos reaccionan formando dos compuestos, pero nuevos. También son conocidas como reacciones de metatesis. Por lo general, las sustancias llegan a reaccionar, las que están en medio de acuosos, lo que se puede dividir en reacciones de precipitación y neutralización. Ahora, como siguiente está la de oxidación y reducción, y espero que estén prestando atención. Esta de reacción-oxidación, lo que sucede es que ocurre en una reacción química al intercambiar electrones entre los reactivos para generar los productos. En otras palabras, son la suma de dos procesos independientes de oxidación y reducción. Ahora, la oxidación es el proceso por el cual la especie química pierde electrones, y como resultado este número de oxidación hace más y más positivo. Ahora, la reducción es el proceso por el cual una especie química gana electrones, lo cual hace que el número de oxidación sea más y más negativo. Ahora, estos procesos son simultáneos, que se denominan como procesos de redox. Y en todas estas, uno tiene que identificar cuál es el oxidante y cuál es el reductor. El cual es el oxidante es aquel que produce la oxidación de otra ganando electrones. Y el del reductor es la sustancia que produce la reducción de otra perdiendo electrones. Ahora, se preguntan, ¿qué sigue? Y yo les responderé. A ver, pregunten. Bien, gracias por preguntar. ¿Cuáles son estas aplicaciones de redox? Los cuales llegan a ser, por ejemplo, las pilas, que son dispositivos en los cuales se obtiene energía a partir de la reacción espontánea de la oxido-reducción, cuando varían las pilas que se conectan entre sí. Tenemos, por ejemplo, la pila seca, que contiene en su interior una pasta húmeda de cloruro de amonio, cloruro de zinc, dióxido de magnesio y agua, la cual actúa como solución de electrolitios. Y el recipiente de la pila está hecho de zinc y hace que las veces de adono, mientras que el cátodo es una barra de grafito, lo cual trae una mezcla de polvo de gran magnesio. Luego también tenemos la pila alcalina, pilas de zinc y mercurio, pilas de níquel y cadmio, pilas de litio y yodo, pilas de combustible, donde cada uno se explica el por qué son aplicaciones de redox. Ahora, tenemos las reacciones de neutralización, las cuales son aquellas en las que los ácidos y las bases reaccionan entre sí para poder producir una sal y una agua. Como tal, pues se pueden contener en los hogares, siendo sustancias ácidas como el vinagre y jugo de limón, y otras básicas como limpiadores que contienen amoníaco. Luego tenemos las reacciones de combustión, que ocurre cuando una sustancia llamada combustible reacciona con el oxígeno y ¡pum! Aunque también requiere un aporte enérgico inicial en forma de calor o electricidad, para lo que llega a ocurrir luego la combustión completa. Ahora,
Esto usualmente es al reaccionar con oxígeno para producir vapor de agua y dióxido de carbono. Pero no nos podemos olvidar de la reacción incompleta, que es cuando no existe oxígeno suficiente, por lo que el combustible no reacciona completamente y entonces produce una mezcla de dióxido de carbono y agua, monóxido de carbono, carbono puro y otros gases como el nitrógeno. Y pues así sucedería. Luego tenemos las reacciones reversibles, que son aquellas que se realizan simultáneamente en dos sentidos, es decir, a medida que se forman los productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevos reactivos, y con ello se crea un equilibrio químico, en el cual el flujo de sustancias en ambos sentidos es similar. Y luego tenemos las irreversibles, que serían que los reactivos reaccionan completamente para convertirse en los productos, sin la posibilidad de que haya nuevamente reactivos. Ahí es donde se agota al menos uno de los reactivos. Estas reacciones, aunque se encuentran separados de los productos por flechas o iguales, indica el sentido en cual se desplaza: derecha, izquierda, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba, en el momento de graficarlo, claro. Luego tenemos el balance de ecuaciones, donde primero veremos cómo la materia se conserva en las reacciones químicas, ya que a pesar de sufrir cambios físicos y químicos, al ser estudiada, tuvo una relevancia que construyó una ley que sostenía que la reacción química en los diferentes elementos reaccionaban siempre en proporciones definidas. Sin embargo, los científicos se siguieron cuestionando el por qué los hechos no tenían respuesta. ¿Por qué al quemar un compuesto se pierde masa? Cuya respuesta es la reacción química que se libera en gas. Ahora, hay una pérdida de masa y hoy en día te parece tan simple, pero pues cuando se estudió no lo era. Con este racionamiento, el químico francés Étienne Leroux de Lavoisier propone que la ley de la conservación de la materia, la cual llega a decir que en una reacción química se cumple la suma de masas de los reactantes, es igual a la suma de la masa de los productos. Ya teniéndose en cuenta, luego sigue la ley de Lavoisier y ecuaciones químicas, que para verificar que una reacción química cumpla con la ley de conservación de la materia, se tienen que contar los átomos que participan en dicha reacción, considerando que el número de átomos en los reactantes y en los productos debe ser el mismo. Si hay diferencia en las cantidades, estas se tienen que ajustar, modificando ciertos coeficientes e índices estequiométricos de cada elemento o compuesto que participa en esta ecuación. Tenemos también los métodos de balancear ecuaciones, que entre estos se encuentran el método de tanteo, que se prueban diferentes valores numéricos para los coeficientes estequiométricos, con el propósito de igualar el número y tipo de lado a lado, siendo que primero tienes que balancear los átomos de elementos metálicos, luego los átomos no metálicos diferentes a hidrógeno, oxígeno, verificarlos y por último balancear el oxígeno e hidrógenos o hidrógenos y oxígenos. Depende del método. Luego sigue el algebraico, que este método plantea un sistema de ecuación matemática que llega a permitir obtener los valores de cada uno de los coeficientes. Se muestran siendo los pasos generales que se tienen que seguir, siendo que primero tienes que tomar los átomos reactivos, átomos de productos y la condición en que se encuentran de estar en equilibrio o desequilibrio. Luego tienes que formularlo. Se plantean siendo ecuaciones distintas, se asignan un valor arbitrario a cada una de esas ecuaciones y por último se tienen que reemplazar las letras por valores y comprobar que la ecuación llegue a estar balanceada teniendo todas las condiciones en equilibrio. Luego tenemos el método de óxido-reducción, el cual para realizar el balance de las ecuaciones de óxido-reducción se utiliza el método de ion-electrón, el cual primero se debe verificar, ya que la ecuación existirá un equilibrio de masas y luego se debe comprobar que existe el equilibrio de cargas eléctricas, con el fin de lograr que el número de electrones procedidos sea igual al de electrones escapados.
Ahora, en otra parte, los átomos de oxígeno e hidrógeno requieren una forma especial para ser balanceado en una reacción de redox, dependiendo de si se trata de un medio ácido o llega a ser un medio básico. Y pues luego tenemos lo siguiente que veremos es el cuarto tema, el smog y la preocupación de salud. Sé que se desvió un poquito de los tres anteriores con balance de ecuaciones y clasificación de ecuaciones y todo esto, pero es el cuarto tema, hay que variar un poquito. Siendo que bueno, hay dos tipos de smog, un smog fotoquímico que requiere la luz solar para iniciar reacciones que producen contaminantes como óxidos, nitrógenos y ozono, y el otro, el industrial, que se llega a generar en áreas donde se quema carbón, que contiene azufre y emite un indeseado producto de óxido de azufre. Ahora, el smog fotoquímico es el más frecuente, en donde se encuentran ciudades, personas que dependen de los automóviles para su transportación. En un día típico, un ejemplo de Los Ángeles, las emisiones de óxido de nitrógeno de los escapes de automóviles se incrementa conforme el tránsito aumenta en las calles. Este óxido de nitrógeno se forma por carbono y reacciona a altas temperaturas en los motores y automóviles. Y bueno, en cuanto a eso. Y la atmósfera. El ozono es beneficio porque se nos protege y esto llega a dañar la radiación ultravioleta, tanto que pues esa nos llega a nosotros. Ahora, lastimosamente, esto está haciendo que la atmósfera se rompa y el ozono también, nos irrita los ojos, nos daña. Así que, bueno, lamentablemente así está la situación. Y sin contar que en China eso está peor, pues la condición del smog en China es terrible, por así decirlo. Ahora, luego está la contaminación del aire. Un asesino de acá anda suelto. Cada año, 7 millones de personas en el mundo mueren por la contaminación del aire, lo cual son muchísimas. Eso es como si toda la población de Bogotá llegara a fallecer cada 12 meses por estar expuesta no solo al smog, sino por las industrias y transportes. También por el humo dentro de sus hogares que se produce al cocinar con combustibles y biomasa. Ahora, ni siquiera el SIDA, tuberculosis, malaria juntas causan tantas muertes como este aire. Seguramente se pregunten que si estamos conscientes de esta problemática en este podcast. Sí, lo estamos, pero no se alcanza a dimensionar los efectos que puede traer. Donde uno se levanta un día, abre la ventana y una nata espesa vuelve el cielo a usted mismo y empieza a dañar levemente los pulmones, dando una pequeña velocidad de muerte cada segundo que pasa en ese momento, pudiendo llegar a enfermedades pulmonares, un cáncer también puede llegar a ser, matándolo lentamente y sufriendo el proceso por lo cucurrusto que está este mundo, por la falta de cuidado que es al humano. Pero por eso no nos preocupemos ahorita mismo. Ahora, sale de su casa y ve una nube de gas hecha por un autobús, pero uno no piensa en el daño que está causando ahí. Ahí es donde empiezan las muertes, pues al no tener esa claridad, no estar en contra de ello, buscando alternativas, se está causando más y más y más daño al hacerlo día tras día. Ahora, digamos que usted mezcla compleja todos los días, dando partículas sólidas, líquidas, sustancias orgánicas e inorgánicas que varían de tamaño. La descomposición también hay gases que pues dañan al humano. Ahora, aparte de las muertes graves, que la estimación de muertes por regiones que en Asia son más de 2 millones. En África cerca de 1 millón, en Mediterráneo son 500.000, en Europa 500.000, en el Pacífico Oriental 2 millones. Y en América más de 300.000, que me parece muy poco que en América sea así. Con América me refiero a Norteamérica, pero bueno. Ahora, en cuanto a Colombia, hay 20% de fuentes fijas, como son, no sé, industrias. Sí, industrias. Y 80% de móviles, como carros, buses, motos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una problemática que se intentó explicar en el Instituto Becker-Elf. No es nada fácil.
Y también, sin olvidar que tenemos los cigarros, que también es una pequeña causa. Ahora, si también vemos más estadísticas que intentan cuidar y bla, a nivel nacional hay 26 sistemas de vigilancia de calidad de aire, conformado en 204 estaciones de monitoreo. Hay 166 estaciones para medir el PM. Hay que el cambio de número de estaciones también muestra que tanto ha bajado y subido, en el cual en 2016 bajó un poquito, para que sea sincero. Y bueno, Iván Duque, por ejemplo, tocó poner la aceleración para cumplir con lo prometido durante la campaña electoral, pero esto llega a ser un problema. No sé, digamos que estamos en peligro de extinción por nuestra propia mano. Ahora, también hay las mayores ciudades del mundo, están luchando contra el nuevo, como en China. Sé que China es un país, pero pues China está sufriendo mucho con eso. Ahora, en marzo de 2016, durante 3 días, 10 palomas de Londres se hicieron famosas porque cargaban mochilas que vigilaban la contaminación del aire. Mientras volaban, estas mochilas enviaban actualizaciones en vivo y directo sobre la calidad del aire mediante tweets a los celulares de los indoneses. En casi todos los casos, las lecturas no fueron muy buenas que digamos, ya que el problema de contaminación de atmósfera en Londres ha ido empeorando cada año con más y más frecuencia, dando una ciudad que está terriblemente mal en cuanto a estos conceptos, con un triple límite legal establecido por la Unión Europea. Ahora, esta polución es mayor al riesgo ambiental que la salud pueda, y sigue aumentando a un ritmo leve, pero muy alarmante. Más de 3 millones de personas en el mundo mueren cada año por causa de esta polución, y especialmente es un problema en las zonas urbanas. Solo 1 de cada 10 personas vive en una ciudad que cumple con las directrices de calidad atmosféricas. Esta contaminación del aire en Derry acorta la esperanza de nuestras vidas de residentes en 6.3 años y 1 de cada 12 muertes en Londres. Esto llega a ser un asesinato en miniatura. Pero bueno, dejemos de ponernos tan tétricos por un segundo y sigamos continuando. Ahora, estas diminutas partículas emitidas en los gases de escape es un asesino en el aire, pues este dióxido de nitrógeno en los componentes mortíferos inflama los pulmones, haciéndolos susceptibles a una infección, la cual llega a provocar muchas muertes en unas 23.500 solo en el Reino Unido. Estas infecciones pueden variar desde una simple gripa resfriada, actualmente COVID-19, hasta un cáncer de pulmón. Ahora, la mejor solución sería prohibir los automóviles a largo plazo, que usan combustible fósil, pero eso no ayudaría a millones que seguirían muriendo, mientras tanto se manejan algunas soluciones de alta tecnología. También hay un enfoque prometedor en donde se encontraba Pekín después de que China declarara guerra contra la contaminación en 2014. Ahora, hay una torre de smog en el cual intervinieron los holandeses. Dan Rossack empleó la búsqueda de la solución después de lo de Pekín en 2013. 3 años más tarde, su torre libre de smog de 7 metros de altura, respaldada por el Ministerio Chino de Protección del Medio Ambiente, abrió sus puertas a Pekín en 2016. Se trata de la purificación de aire gigante en un espacio abierto. De la misma manera que la electricidad estática puede hacer que los cabellos sueltos se peguen a un peine, las partículas en el aire son aspiradas dentro de la torre, donde reciben una carga positiva. Allí son atrapadas por una placa de eliminación de polvo cargada negativamente y el aire limpio es expulsado por el otro extremo. Roger Gage cree que su torre podría ser parte del puente entre la era industrial altamente contaminada y el futuro bajo en gases de carbono, lo cual, siendo sincero, me parece algo interesante, aunque no llega a ser definitiva, pero es bastante interesante. Luego tenemos ejemplos mexicanos, aunque también está la cuestión de educación, porque pues educar a los residentes urbanos no es fácil sobre este tema, ya que encontrar el problema y explicárselos no es lo más fácil, y esto llega a que su conciencia sea mayor y hagan más y más daño. Ahora, esto se espera que tenga una mejor forma de solucionarse y que no lleguemos a la extinción por eso, ya que esta contaminación es invisible y estamos haciendo que sea visible. Eso significa que ya está llegando a un alto riesgo. Tenemos que captar la atención de la gente. Ahora, tenemos que también preocuparla y hacer que nos colaboremos para solucionar este problema. Este fue el cuarto y último tema. Espero que les haya gustado.
Espero que este podcast sea bastante informativo para ustedes y que este último tema haga caer en cuenta sobre la continuación que existe. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Se despide su locutor, Cristian David Reño Cuevas. Nos vemos. Y recuerden cuidarse. Bye.